Ahí estamos. Bueno, Eli, bienvenida. ¿Cómo va? Bien, Marian, ¿vos? ¿Todo Bien, bien. tranqui? Todo tranqui, sí. Contame, lo que más, lo hago generalmente de forma casi cronológica. Ok. Eh, ¿cómo arrancó el arte en tu vida? ¿Cuál fue tu primer contacto con lo artístico? No necesariamente tiene que ser lo plástico, ¿no? Claro. Bueno, en realidad yo arranco así como de manera muy personal a los 17, más o menos. En realidad un toque antes, yo cuando ya tuve que elegir el polimodal, que en ese momento era polimodal, yo ya hice un polimodal con orientación en arte. eh, y cuando estaba en el último año de la secundaria, yo estaba entre meterme a estudiar letras, porque yo siempre fui de leer un montón y me encanta, aparte leer es algo que sigo haciendo al día de hoy. Y, y justo tuve una materia que se llamaba Cultura y Estética, que era como más teórica y me alucinó mal, mal. Y ahí fue como que decidí meterme en la carrera de Historia del Arte, que fue, bueno, es mi carrera, ¿no? Digamos. Sí. Pero casi paralelamente, en el último año de secundaria, empecé a pintar yo. Eh, y, pero, o sea, sin saber absolutamente nada. O sea, era como ir a una librería y decir, a ver, esto se puede usar para pintar y comprarlo. O sea, como nunca había ido a un profesor, no tenía noción. Y fue, bueno, fue así, fui comprando bastidores, cosas, medio experimentando y ahí arranqué. O sea que yo en paralelo casi a lo que fue toda la licenciatura en Historia del Arte, fui experimentando con la pintura de forma un poco autodidacta, digamos, Ah, ¿no? sí, Y bueno, y después creo que la mayor formación para mí fue no solamente estar en contacto con otros artistas, como fue el ambiente del Borda, que para mí era como un semillero ahí de artistas muy fuerte, sino también, por ejemplo, ir mucho a muestras. O claro. sea, para mí te curte mucho la mirada ir a exposiciones de todo tipo, o sea, desde museo hasta exposiciones bien under, lo que venga, y como estar en contacto con obras así de forma directa, me parece que te forma un montón la mirada y te forma también para lo que uno quiere hacer. Porque si no es como que siempre quedas un poco limitado capaz a lo que te transmiten, ¿no? En cambio, Claro. cuando vos empezás a hacer tu recorrido, empezás a agarrar cosas que a vos te sirven y para tu obra. Y bueno, eso básicamente. Yo no tengo formación en lo que es artes visuales, Claro, digamos. sí, sí, Siempre no, fue, no académico, no no, académico académicamente. no, cero. Un poco está bueno Siempre igual eso fue. también. Y eso es como que te da una libertad, Sí, creo yo, que porque como que no tenés un prejuicio, no tenés prejuicio a la hora de hacer cualquier cosa, sí, 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 digamos. sí. Me pasa que conozco mucha gente con formación que obviamente tiene mucha más técnica que yo, tiene técnica directamente, yo no Sí, tengo porque lo técnica, que te enseñan es eso, la técnica. claro, pero capaz están más limitados a la hora de transgredir esa misma técnica. En cambio, los que somos como así autodidactas y demás, no nos importa nada. Total, no si no tenemos nada, o sea, vamos a romper todo. Eso Sí, me parece que te da una libertad, capaz nos falta más técnica, pero tenemos otro tipo de pero libertad. sí, está bueno eso que decís, porque a mí me pasa que con alguien que estudia no te mezcla el sintético con el látex, ponele. No te, Claro, es así, no. O por sí, ejemplo, no se usa el negro, ¿entendés? Para delimitar una sí, figura. Y sí, yo lo uso siempre. O sí, sea, qué sé yo, son cosas, pero bueno, todo tiene su parte, ¿no? claro, De hecho, yo doy clases en un lugar de formación de artes visuales y bueno, claro. y también veo cosas maravillosas, pero particularmente a lo que es mi búsqueda, siento que no podría yo, no podría estar haciendo aparte una obra que me digan cómo tengo que hacerla, porque en ese sentido Mm. soy muy renegada. Bueno, pero está bueno porque también, o sea, lo tomaste como herramienta, pero fuiste al lado teórico, al lado de historia del arte.
Es Claro, como eso de que fuiste afilando tu ojo y te diste cuenta que en esa carrera podías ir tomando herramientas para, o sea, no obvio. contaminarte con la técnica, pero sí absorber toda esa información. Sí, tal cual. Sí. Sí. Y bueno, ¿y qué onda la docencia? Vos hiciste la licenciatura, ¿no? ¿En el UNA le hiciste? Sí, en la UBA. En la UBA. En la UBA. Sí, no, en filosofía y letras. Así que, no, ese es un gueto aparte, el de Sí, filosofía y letras. Mirá, yo en realidad cuando empecé la licenciatura empecé con la idea de laburar en museos. O no, sea, como que mi idea fundamental siempre fue trabajar en un museo o en algún espacio de exposición. Cuando yo ya estoy terminando la licenciatura, de hecho yo no hice las pedagógicas, porque mi carrera vos podés hacer mientras tanto las pedagógicas y con un cierto porcentaje de la carrera ya ser profe. Yo en realidad terminé la licenciatura e hice el trayecto pedagógico después, porque no, era algo que a mí no me interesaba en realidad la docencia. Yo pensaba en ese momento. O sea, yo sí, sí, estaba en la cabeza que yo quería trabajar en un museo. Paralelamente yo tengo, de mis tres hijos, tengo a dos, o sea, en ese lapso. sí, Y me era imposible la idea de trabajar en un museo, porque porque aparte son 1000 horas. imagínate, 1.000 horas y aparte es todo en capital, o sea, también hay que hablar de eso, ¿no? De que en el Sí, conurbano no tenemos los mismos lugares. sí, A lo sí, sumo puede haber un centro de exposición, pero no tenemos museos, por ejemplo, no, casi. O sea, hay, pero hay muy pocos. Y justo, bueno, casi como por, no sé, por cosas de la vida, un día estoy en un cumple de una compañerita de Almendra, hablando con una madre y contándole que yo ya me estaba recibiendo la licenciatura, qué sé yo, y que, y que bueno, que quería trabajar en un museo, pero que no iba a poder. Entonces ella me dice, ¿y qué? ¿Y ser docente acá por la zona, en los profesorados de arte? Acá en San Miguel, viste, está el conservatorio, el de sí, visuales y el de teatro. O sea, son las tres escuelas de arte. Y yo como que me quedé, medio como que me quedé pensando, porque cuando yo iba a la escuela, siempre ayudaba a mis compañeros a rendir. O sea, me claro, encantaba explicar, claro, ¿viste? Ya y tenía te como gusta, eso de explicar. Y entonces dije, podría ser. Y me dice, yo tengo, si querés te paso un mail, no sé a quién conocía a ella, te paso un mail donde vos puedes mandar tu currículum, como si fuese a recursos humanos, qué sé yo. En ese momento las escuelas eran municipales, ahora son provinciales. no, Entonces vos entrabas como por currículum, digamos. Y bueno, y mandé el currículum y me llamaron y tuve la entrevista y quedé. Y bueno, y ahí empecé el trayecto pedagógico, igual a mí en ese momento me avalaba por la licenciatura y en paralelo hice el trayecto pedagógico y fue como, no, o sea, desde el día uno que entré al aula dije, no, este es mi lugar. claro, Me sentí, es mi espacio el aula, amo estar dando clases, me encanta trabajar, yo trabajo con adultos igual, sí, no, y eso te iba a preguntar, sí, porque, sí, no trabajo ni con adolescentes ni con niños. Trabajé con niños mucho en taller, pero no ahora, sí, taller tipo de expresión y demás. Pero ahora trabajo con adultos y la verdad es que disfruto un montón de lo que es. O sea, amo profundamente mi trabajo. Me encanta el hecho de poder plantear aparte la historia del arte con una mirada distinta, porque la historia del arte, siempre digo lo mismo, lo voy a decir una vez más, es una historia súper eurocéntrica, ¿viste? Y sí, patriarcal también. Entonces, poder llevar otra visión al aula me parece como, no sé, me encanta poder debatir con los estudiantes sobre cómo nos reconocemos artistas latinoamericanos, por ejemplo, y dónde está nuestra identidad, y con con las chicas sobre todo pensar el rol de la mujer en el arte, que es algo que en realidad que lo podemos seguir pensando al día de hoy, o sea, como si bien estamos hablando de historia del arte como algo del pasado, repensarnos hoy qué pasa con todas esas categorías, o sea, si hay una identidad latinoamericana que nos identifique en el arte, qué pasa con la mujer en el arte, aunque actualmente
tiene mayor visibilidad, si hay una cuestión de igualdad o todavía no. O sea, son cosas que podemos seguir repensando desde nuestro lugar que habitamos Y hoy. también desde nuestro rol social, porque no es el mismo lo que era antes que lo que es ahora, ¿no? Por ejemplo, no sé, debatirlo desde un aula en el conurbano con diferentes problemáticas no es lo Tal mismo cual, no sé, que en el Museo Nacional de las Artes, no es lo mismo. tal cual. A mí me pasa mucho que yo, por ejemplo, vengo de la UBA y Sí, de también, si bien yo era como del conurbano, iba para allá, como que casi toda la gente es de capital. sí, Entonces, también tienen como otra visión y otras herramientas y otro tipo como de acceso a cosas sí, que acá en el problemática, conurbano no. O sí, sea, acá hay chicos que nunca fueron a un museo. Entonces es como, no sé, es como otra realidad y me parece que está buenísimo como poder pensarnos desde ese lado también porque si no también el arte, por más de que intentemos ahora pensar que es como algo como con mayor acceso y qué sé yo, siempre fue algo de élite, sí, digamos. sí, O sí, sea, sí, una persona que no tiene para comer no va a estar pensando en el arte. O sea, esa es la realidad también. sí, Entonces, también pensar, por ejemplo, yo que tengo futuros docentes, o sea, pues, o sea, están estudiando para eso, pensar de qué forma van a llevar ese contenido a las aulas el día de mañana. A mí me da como mucho orgullo que yo tengo como varias alumnas que ya se recibieron y que mucho contenido que yo les di, porque por ejemplo yo incluí mucho el tema o sea, cambié mucho los programas y agregué, por ejemplo, muchas artistas mujeres o contenido muy de arte argentino, por ejemplo, que tampoco se daba mucho, porque siempre se ve Europa, ¿viste? Como, no sé, siglo XX se ve toda Europa y pocas veces se ve, no sé, Sin pan y sin trabajo claro. o El despertar de la criada, o sea, como que son obras que ni se ven y me da mucho como orgullo, no me sale otra palabra, que capaz ahora las veo que son docentes y que llevan esos temas que también yo los traté a Claro. sus propios alumnos. Entonces es como que es un poco utópico pensar que o uno desde el aula va a cambiar el mundo, pero ya con que cambies un poquito ya es un montón. Es que es eso igual, es eso, que transgredir de a poco o sea, capaz que esa persona tiene la misma problemática que vos, en ese sentido, de decir, no, esto me pasa, esto y esto, pero lo que pasa es que si nadie se lo dice, como que Claro, se siente sola o solo. Y sí, no tal cual. busca transgredir, porque viste que socialmente el que quiere cambiar las cosas está como mal visto bastante en general. Sí, no, ni me lo Y más en lo digas. académico, más en lo académico. Más. Aparte que a mí me pasa mucho en la docencia, a mí me encanta estar en el aula. O sea, a mí lo que más me gusta es el trabajo con los estudiantes, porque también convengamos que hay como, o sea, la estructura educativa es compleja de transgredir también. O sea, hay como todo un status quo de que esto se quede así porque ya está, funcionó. Quizá no fue lo mejor, pero funcionó, dejémoslo así, no hagamos nada nuevo. Sí, Y como que se va perpetuando una cosa de que todo queda en lo mismo, de que siempre es todo igual y que encima es como que son estructuras que ya están obsoletas al día de hoy, pero es como lo que para no generar un movimiento fuerte lo dejamos así. Y cuando uno viene con ideas nuevas, es como que a veces, bueno, pará un poco, o sea, vamos de a poco. Y nada, y es un desafío también hacer eso, digamos, como generar nuevo contenido. A mí me pasó, por ejemplo, en un curso que yo quería dar mujeres artistas y no había bibliografía. Y la escribí yo, claro. digamos, ¿no? Sí, O sí. sea, leyendo, viendo obras, la escribí Doble yo, laburo. claro, pero porque Pero para mí queda, es pero perpetúa. El día que alguien vaya a buscar esa claro, bibliografía, está. tal cual. Y o sea, es un trabajo que yo me lo tomo muy en serio Sí, sí. también.
sí. O sea, yo también veo muchos docentes en general que hace 40 años dan los mismos textos porque se lo saben de memoria y capaz son textos o material que ya no se corresponde con la actualidad. O sea, porque también hace, no sé, 10 años o menos venimos como en una vorágine de cambios sociales que Realmente. ya, o sea, ya lo que hacía 10 años era como lo último, ya está, no está más. Ujú. Entonces me parece que si uno se toma de verdad el tema de la docencia, tenés que estar todo el tiempo leyendo y, y como actualizando para que a los chicos les sea productivo. Si no es como, nada, ir, cumplir horario y chau. Sí, el problema es que también, o sea, lo que vos das, al ser algo artístico, yo creo que si el arte no está a la vanguardia de eso, no No, sirve. no, Yo no comulgo mucho con los museos igual, ¿viste? Como que me gusta ir a ver determinadas cosas, pero sí, hay millones de cosas en esas bodegas que tienen que estar siendo vistas, porque lo mismo que las sí, galerías, ¿no? Son como un depósito, ¿viste? Y por ahí claro, uno al producir como que tiene como esa intencionalidad de vender, porque bueno, uno tiene que comer y demás, obvio, pero como que es un cementerio eso, ¿viste? sí, Y también lo que decís como que me remonta a que muchas veces se da contenido, hablando de hace 10 años, ¿no? Se da contenido que es a una etapa pre-feminismo. sí, ¿Y qué hacen? O sea, los artistas que no están hablando de eso, de lo que está pasando, de que claro, matan pibas, matan chicas trans, chicos trans, como esto, el arte a la vanguardia, como debería haber sido siempre y como lo fue siempre, pero como que después de que pasó, después de los 90 viste, como que todo se fue suavizando, como que se fueron acomodando las cosas y un sí, poco me remonta a eso lo que decís, y sí, eso sí, y el hecho también de que no haya bibliografía de lo que vos querés enseñar y eso, que ese doble laburo, pero es esa semillita, viste, que vos estás dejando y que después va a venir claro, otro y va a seguir y así, esa bola interminable. Me parece que un poco tal es lo que cual, pasó con lo que hicieron en el Borda también, como que se remonta a sí, eso también. Siempre está sí, esa, ¿viste? Esa bola de que se va sumando uno, otro, y como que va creciendo, ¿viste? Me sí, interesa y tal aparte como cual. que lo veo como un rol social también lo que estás diciendo. O sea, Sí, es como, que yo tengo una visión en realidad del arte que yo respeto como a la gente que lo piensa como desde un lado meramente contemplativo. Para mí eso ya no está más. O sea, yo no lo vivo así al arte, pero lo respeto, digamos. claro, sí, Y pasa mucho en las instituciones, que todavía se sigue viendo al arte como lo bello y nada más. Para mí el arte tiene que tener como un mensaje claro y en realidad yo consumo visualmente ese arte, digamos. Si no, es como que me aburre, pero esto ya desde un lado muy subjetivo lo estoy diciendo. Pero también me parece que es importante mínimamente, sobre todo como en las generaciones que recién se meten a estudiar, como dar cuenta de que el arte puede ser un motor de cambio social mm, desde un montón de lados, o sea, no solo desde hacer una obra que sea crítica o lo que sea, sino también desde la misma praxis del arte, cambiar vidas, como cuando nosotros hicimos lo del Borda, por ejemplo, ¿no? Que era ir ahí y bueno, y hacer todo lo que hacíamos, salir afuera con los pacientes. Me parece que es como que darles, aunque sea esa visión de que el arte también puede ser eso, es como ya abrir una puerta. O sea, porque si no, queda como todo en esto de que, bueno, vamos a hacer una obrita, la colgamos acá y tiene que ser linda y ya está. Y, o sea, puede ser eso, pero puede ser un montón de otras cosas más. Eso es como también lo que a mí me interesa que a mm, los pibes les quede, ¿no? sí, tal cual. Y bueno, y también me interesa, o sea, ya que estás en el aula, ¿qué es lo que vos ves de estas nuevas generaciones que se están insertando en lo artístico? O sea, porque si bien uno está como metido en el rol docente, ¿no? Eh, Vos como que debés tener una mirada observadora también. Mirá esto, sí. como que vas sacando cosas. Y a mí me pasa mucho que yo veo como generaciones redes prejuiciadas. Me encanta eso. Redes prejuiciadas en general.
o sea, como no solo en el arte, sino como en todo, ¿viste? Sí, Ahora con todo el tema de, no sé, de distintos planteos que ahora hay socialmente, me parece que, o sea, son generaciones reabiertas y eso me parece un golazo, digamos. También veo como mucha mayor unión entre las chicas, que por ejemplo antes no lo veía tanto, o sea, como el feminismo como un lugar de encuentro, digamos, frente a ciertas problemáticas que pueden suceder en el aula, como por ejemplo, no sé, un compañero que sea acosador, cosas así. sí, Antes es como que todo se silenciaba o como que había demasiada fragmentación entre el grupo y nunca se hablaba de eso. Ahora es como que ante situaciones así todos o la mayoría actúan, la mayoría de las chicas como que se juntan, se unen. Esas cosas me parecen como muy zarpadas de ver. Y a nivel arte también, o sea, llevar propuestas que tal vez en otra época capaz hubiesen como chocado visualmente, ahora es como súper, como que no es que solo lo aceptan, sino que les parece piola como ver cosas diferentes. sí, Entonces me parece que en ese sentido es como que hay una mayor libertad a la hora de proponer, porque del otro lado hay una gran aceptación también. tal cual. Sí, está todo como muy ahí fresco, ¿no? Ujú. Eso está bueno. Sí, Eso que decís, esa sororidad antes no pasaba. no, No pasaba. Incluso en un recital antes se sabía que el sí, chabón que tocaba la guitarra era un acosador, sí, no tal pasaba nada. cual, no pasaba nada. Ahora es como que, aparte, siempre como que lo que suele suceder es que capaz ante situaciones así, lo que es muy lento es la respuesta institucional. Sí, Pero aunque sea lo que yo veo, es que hay como que ante esa sororidad hay un apoyo también hacia la persona que sí, tal vez está pasando la mala situación y también hay como una especie de condena social que antes no estaba. Esto que vos decís, por ejemplo, por ejemplo, el ámbito música, que lo recontra sabemos, todas las situaciones que había así de ese tipo, que nadie decía nada, y no solamente nadie decía nada, sino que esos mismos artistas estaban como en un pedestal, que nadie podía criticarlos. y que hacían lo que Ahora es querían. como que ahora eso no está, o por lo menos no está tanto, como que hay cierta condena social que me parece que por lo menos está bueno que ocurra. Sí, sí, porque o sea, las instituciones tienen millones de falencias, eso yo creo que va a Sí, pasar siempre. Pero por lo sí, menos que esa persona camine por la calle y que el otro lo mire y sepa tal qué cual, tipo de persona que es. Ni hablar. tal cual. Y bueno, y artísticamente no solamente el rol docente, porque me interesa también tu obra. Veo Sí, todo el tiempo, ¿viste? Que vas subiendo. ¿Cuál sí. es? Contame cuál es tu búsqueda, hacia dónde querés apuntar, hacia dónde querés llegar. Eh, bueno, a ver, yo tuve muchas etapas en mi búsqueda artística, particularmente cuando nacieron mis hijas, tuve como con mi hija más grande, particularmente Almendra, tuve como un bloqueo como a nivel artístico porque no encontraba los tiempos para pintar. Yo en ese entonces pintaba mucho en formato, en gran formato y con acrílico, ¿no? Y era como una técnica sí, y un formato que no era cómodo para cuando estás maternando, digamos, ¿no? Entonces, me acuerdo que de ahí, que encima tenía un bloqueo absoluto, pasé a pintar en acuarela, todo abstracto. O sea, era como todas obras abstractas y en acuarela, que es como el montaje para ponerse a pintar es en una mesa, una hojita con gramaje alto y la acuarela que es así. O sea, era como simple. Y estuve como mucho tiempo en esa, ¿viste? Y después empecé eh, a hacer otra vez como más pintura, más acrílico de nuevo, todo con rostros como muy expresionistas, que es algo que a mí es la tendencia que más me gusta y con la que más me siento representada, como entre la abstracción y el expresionismo, tal vez, ¿no? Eh,
es como lo que más siempre me llamó la atención. Y más o menos en el 2018 empecé de nuevo como a pintar como en ese estilo. Un poco, creo que lo que más me interesaba representar era como, no sé, lo que yo veía de la sociedad, pero desde un lado medio negativo, ¿no? Claro. Eh, y sobre todo en pandemia. En pandemia tuve una serie que se llamaba Retratos de locura ordinaria, y era como todas caras así, ¿no? Como que tenía que ver con eso. También pinté una obra que era como de un Zoom, porque me acuerdo que no solamente yo tenía que dar Zoom, sino que mi hija tenía que estar en los Zoom y los odiaba. Y era todo con caritas así de nenes. Bueno, como que fue todo como representar esa realidad terrible, sobre todo en el 2020. Y después es como que desde ese entonces hasta ahora empecé a pintar, no, hice un montón de obras que tienen que ver como con traumas míos, ¿no? Tengo una obra que sí es una pintura que tiene que ver con una pérdida de embarazo que yo tuve en el Sí, 2020 también. la vi, me gustó. Eh, bueno, esa como que quedó igual dentro de la serie de esa de retratos de locura ordinaria, que eran todas pinturas. Y después empecé con ensambles y con libros intervenidos. O sea, los ensambles era algo como un campo que yo tenía muy pendiente a experimentar y me pasó que yo estoy como, o sea, no dispongo de tanto tiempo para ponerme a hacer una obra porque vivo sola con mis 3 hijos, entonces es como medio complejo el tiempo. Y me pasa mucho que tengo muchas ideas y que el ensamble en sí mismo capaz no me lleva tanto tiempo hacerlo. O sea, una vez que vos tenés el concepto bien trabajado de lo que vos querés representar, Ya lo podés después el plasmar. momento de ensamblarlo es corto. Claro. Entonces, me pasa que muchas veces estoy haciendo algo, pensando cómo hacer la obra, cuando junto todos los materiales, la armo. Ahí va. Y de ensambles hice todos como con... El tema era básicamente la violencia hacia la mujer. Dos, los expuse en una jornada que hicimos en el profesorado, justamente, que era por el Ni Una Menos, que fue en la calle, que era uno sobre violencia doméstica y el otro sobre la violencia de los medios de comunicación hacia los femicidios. Después hice otro también, que es como una mujer en una jaula, que también tiene que ver como con esa imposibilidad a veces de salir de la violencia de distinto tipo hacia la mujer. Lo interesante fue que usé muchas muñecas o todos elementos que tienen que ver con juguetes, ¿viste? Como que el juguete me parece muy simbólico y sobre todo la muñeca, ¿viste? Que la muñeca es Sí, como para las nenas. sí, Encima pasé por esa. sí, mis Pasé hijas por no tenían muñecas, así que agradezco a las personas que me donaron muñecas porque no les gustaron nunca las muñecas. Así que fueron todas muñecas que me regalaron, Barbies sobre todo, y fue trabajar con eso, ¿viste? Me parecía como simbólicamente fuerte también. El elemento, porque el ensamble también tiene eso, o sea, con qué elementos elegimos trabajar. Y, y bueno, y después tengo dos ensambles que son como un poco posteriores, que en realidad se corresponden toda a una serie que yo vengo haciendo en relación a mi expareja, que también es artista plástico, Walter. Vamos a mandarle un saludo. Y vengo haciendo como obras en relación a lo que fue nuestra pareja. Tengo dos ensambles, hay uno que puse un montón de objetos de él, que tiene que ver con pinceles, óleos, trapos, cosas, ¿no? Como elementos muy fuertes porque los usaba él en su taller, ¿no? Y, y después tengo uno que hice que en realidad lo que viene a cuestionar es como el amor romántico, ¿no? Como esta idea de la media naranja, ¿viste? De la otra mitad y todo eso. Sí,
que justamente es como si fuese un ensamble pequeño con todas cosas dobles, 2 dados, 2 pastillas de clona, 2 alfileres, qué sé yo. Y ese en realidad se presenta con un texto que yo escribí y que tiene que ver no solamente con cuestionar esto del doble de uno, sino también como que yo daba cuenta de que en mi caso, el que yo consideraba que era mi doble era una cosa sola, ¿no? Un solitario, que era un tornillo, ¿no? Eh, bueno, nada. Y después ahora estoy con el tema de los libros intervenidos, que es algo que me encanta hacer también. Para mí, intervenir un libro es como resignificarlo desde otro lado. Yo le tengo muchísimo respeto a los libros, pero cuando entré como en esto de intervenir libros fue como no verlo como, uy, estoy rompiendo un libro, sino como estoy dándole un nuevo uso, ¿no? Ah, Porque también pasa que mucha gente tiene un montón de libros recontra tirados en la casa y no los regala ni hace nada porque como que tiene como una cosa media sagrada el libro, pero a la vez es como que está tirado ahí. Entonces es como volver a darle como un protagonismo a ese libro, porque aparte lo que tiene el libro intervenido es que en realidad hay partes del libro que siguen quedando, porque uno puede destacar ciertas frases o ciertas hojas, entonces es como que le estás dando una lectura nueva, en realidad, a un texto. E interviene de un montón de tipos, o sea, interviene como libros que jamás leí, y después interviene libros, por ejemplo, Más allá del bien y del mal de Nietzsche, que sí. sí, o sea, como que es muy relativo a la hora de elegir qué libro intervenir. Sí, porque Eh, cae y cae, y ya está. claro, Y tal queda. cual. Y ahora estoy terminando de intervenir un diccionario, que es así aparte, Bueno, eh, que también tiene que ver o sea, ya intervine 2 libros, en realidad que tienen que ver con esto de plasmar esta ruptura amorosa en el arte, porque para mí, yo uso el arte para todo, digamos. Siempre que algo está mal, al arte, ¿no? Y bueno, ya había intervenido 2 libros en relación a mi expareja. Uno lo intervine en realidad mientras estábamos juntos y otro lo interviene cuando terminamos. Y este diccionario, nosotros un día que habíamos ido, no sé si al teatro o a ver a Charly García, no recuerdo, lo habíamos comprado juntos en Avenida Corrientes con el fin de intervenirlo juntos. Y nunca sucedió, o sea, yo lo empecé a intervenir, después lo iba a intervenir él, se lo quedó en la casa y hace un tiempito le pregunté si lo tenía todavía, me dijo que sí, le dije, bueno, si no lo vas a usar, dámelo porque me gustaría como cerrar esta serie donde estoy volcando todo esto con ese libro que es muy simbólico porque aparte lo compramos juntos, así que estoy con ese que es como así gigante y bueno, y tiene un poco que ver esos libros como que cuentan un poco nuestra historia también, ¿no? Y me parece que está bueno como dejar en el arte a veces esas cosas que nos generan tanto dolor. sí, plasmar es su biografía. Claro, Son tus libros de la buena memoria. claro, tal cual. Nunca mejor Sí, dicho. sí, sí, sí. Bueno, perfecto, me encanta. Estaría bueno, me lo imagino todo el recorrido, ¿viste? En video. Sí, Veo que sí, igual documentás cuando los haces, veo que los sí. documentás. Sí, Sí, porque es difícil documentar un libro en realidad. Encontré la manera por medio de videos, porque en realidad son objetos que si no es muy difícil como mostrarlos. claro. Encima, también en una muestra sería difícil, porque el hecho de tocarlos, es como que también genera un desgaste, Sí. que bueno, incluso a veces intervengo libros que están casi deshaciéndose, entonces en el mismo tocarlo sería imposible, El recorrido del pero libro por ahí en una muestra puede ser más en el video, tipo proyectado en diferentes. claro, Mirás, claro. Y el libro ahí, pero sin tocar, sí, tal sí, cual. Sí, me gusta registrar todo igual. Yo soy muy de registrar, como que sí. me gusta el registro. Sí, para mí también es importante eso, porque después como que va, me gusta autoralizar Sí, ese recorrido. Siento que sí, sí, que por ahí vos tenés el mismo recorrido. sí, tal cual.
Y ahora, bueno, estás haciendo eso. Y Ujú. bueno, esta pregunta surgió en la entrevista anterior que la hicimos con mi novia, con Noé, a dos chicos que son realizadores visuales. Y es Sí. si le tendrías que dar un consejo a las generaciones que vienen, ¿qué consejo le darías? Pero desde un lado completamente natural, ¿viste? No de decir, no, porque yo cuando tenía tu edad, ¿viste? Salir de eso, porque, ¿viste? Te pasa. Claro, sí, sí, Pero si sí, tendrías sí. que decirles algo, mira, yo me equivoqué por acá o por ahí me apuré por acá, ¿qué consejo les darías? Ay, qué difícil. Ah, No, ahí desprevenido. creo que el consejo que les daría es que aprendan a abrazar el propio tiempo, ¿no? Como que entender que la vida no es una carrera, porque siento que muchas veces pasa eso en todos los ámbitos, ¿no? Como recibirte rápido, conseguir un laburo de lo que te gusta rápido, o la gente que desea tener hijos, o Mm, todo es como ya. Eh, Creo que lo que siempre pienso es que cada uno tiene un tiempo específico que responde a lo que uno es y, y a su propia historia, ¿no? Y que eso no te hace ni mejor ni peor, ni que estás más atrás, ni que estás más adelante. O sea, abrazar el propio tiempo que uno escucha desde adentro, ¿no? Para hacer las cosas y aceptarlo. O sea, como no vivir, y te lo digo yo que siempre tengo ansiedad, pero no vivir en esa ansiedad de ya quiero estar haciendo esto, ¿no? Como que hay un tiempo para cada cosa y creo que todo llega, ¿no? Como yo, por ejemplo, yo tuve hijos muy chica, digamos, a los 23 tuve mi primer hija, eso en te una época ayuda que, también, la maternidad en también. una época, claro, en una época que aparte nadie tiene hijos tan chicos. Entonces iba un poco a contramano de todos y, y nada, y había cosas que obviamente cuando vos tenés hijos muy pequeños no podés hacer por una cuestión de tiempos. Sí, Y que nada, y que después llega y que todo si uno lo vive como realmente quiero esto, se da. El tema es como también me parece que ser persistente en lo que uno quiere, ¿no? Eso me parece también clave, como no importa qué es lo que querés, pero si estás decidido a que querés eso, trabajalo, aunque sea un poquito hoy, otro poquito, o mucho, o lo que, o como sea, pero anda por eso. Eh, por más de que parezca que, que es un camino larguísimo, va a llegar. Y después, respecto al arte, lo que diría es que rompan todo. O sea, ya está, no, que no haya más tipo un mandato de lo que tiene que ser. Rompan todo porque si no es un arte muy aburrido. O sí, sea, hagan lo que se les cante, que, o sea, gente para complacer al sistema hay de sobra. Así que vayamos a romper todo desde nuestro lenguaje poético y pictórico, digamos. Me parece que es nuestra herramienta y nuestra arma, en el mejor sentido de la palabra. perfecto. Nunca mejor dicho. Bueno, muchas Dale. gracias, Eli, por participar No, del gracias a podcast. vos, Marian.